enciendan la cámara y se presente su nombre y la institución educativa a la que pertenece y la ciudad para ubicarnos un poquito quiénes estamos conectados y ya la pueden apagar. ¿Listo? Entonces no sé quién quiera empezar mientras se van conectando las demás personas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el profe Rudber Eduardo Gómez, yo soy de la ciudad de Neiva y soy el jefe de área de lectura de lenguaje del Colegio Anglo-Canadiense. Soy licenciado en Filosofía y Literatura. Bienvenido, profesor Rupert. Sé que su compañía será de gran ayuda acá también en esta charla y muchas gracias por acompañarnos. ¿Quién más se anima? Gracias, profe. Adelante, Andrea. Abre el micrófono, porfa. Andrea, el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Jimena Sánchez. Soy docente en el Gimnasio Cristiano de Cundinamarca, en Funza, Cundinamarca, y soy docente del área de lenguaje. Ay, muchísimas gracias por participar con nosotros, Andrea. Espero que también pues ustedes en cualquier momento puedan abrir el micrófono, hacer sus preguntas y sobre todo pues sus aportes son muy valiosos para nosotros. Bienvenida, Andrea. Gracias, Alexander. Listo, vale. Buenas tardes, ¿cómo está Alexander? Buenas tardes para todos. Hola, Jordano. Gracias. Gracias por conectarse. Jordano trabaja con nosotros, va a estar acompañándonos. De pronto, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Y él también va a estar pendiente. A veces yo me distraigo con las diapositivas, entonces vamos a ponerlas en discusión. ¿Listo? Me gustaría mucho que fuera muy participativa, pues para que sea más ameno. Y sobre todo porque pues a veces uno se puede perder en muchas ideas y se puede alejar tal vez de los intereses que ustedes tienen. Y me gustaría más es como charlar o que la charla se dé direccionada hacia esos intereses que ustedes puedan tener sobre el aspecto de la lectura. El tema de hoy es la lectura y vamos a tratar de entenderla de otra manera. Ese es como el objetivo de esta charla a lo largo de la charla. ¿Quién quiere seguir? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jefferson. Hola, Jefferson. Sí, ¿qué tal, Alexander? Hago parte de Innova Schools Colombia. Soy coordinador de Pensamiento y Comunicación, una de nuestras piezas del currículum. Me alegra que estés con nosotros. Para nosotros es muy importante tu presencia, Jefferson. Sé que esa labor que ustedes están haciendo allá pues es enorme, es muy grande, es a nivel de, creo que de Latinoamérica. Entonces me alegra contar con tu presencia en este encuentro y también sé que tus aportes van a ser muy valiosos, tus preguntas, tus ideas. Muchísimas gracias, Jefferson. ¿Quién se anima? ¿Quién sigue por ahí? Buenas. Buenas, hola Sara, ¿puedes abrirla? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Sara, soy docente del área de lenguajes sociales y danzas en el Colegio Gimnasio Bilingüe La Colina, de sede Little Hill en Neiva, Huila. Me alegra mucho que estés acá con nosotros. Muchas gracias por tu participación. Vale. ¿Quién más me falta por ahí? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo Mi nombre estás? es Buenas Amanda tardes. Martínez. Hola. Yo trabajo en el Colegio Tecnológico de Suba, en Bogotá, y en ese momento oriento las áreas básicas de primaria, incluido español y lectura crítica. Trabajamos con el libro 84H. Gracias por tu presencia. Tienes mucha experiencia también en el tema de estas 84 habilidades. Chévere que estés con nosotros, porque pues también nos cuentas cómo ha sido esa experiencia en el aula. Qué bueno que estés con nosotros. Por ahí me queda, creo que ya todos podemos empezar. Somos poquitos, pero espero que sea bien nutrida la charla. Yo creo que no nos vamos
tan a las 6, yo creo que tal vez 5:30 o de pronto antecitos, vamos a ver cómo nos va, pues dediquémonos este tiempito, sé que ustedes a veces tienen sus cosas allá, pero pues tratemos de construir entre ustedes y nosotros, gracias, este espacio que sé que podría ser muy fructífero, ¿listo? Bueno, yo les cuento. Yo soy el autor del método 84H, es un método que ejercita 84 habilidades de lectura. Esta metodología pues la están desarrollando en muchos colegios, no solo acá en Bogotá, sino en otras ciudades. Tampoco son muchos, pero poco a poco pues esta metodología se ha ido dando a conocer y ha gustado mucho en los estudiantes porque pues es lúdica, ¿sí? Desarrollar habilidades de lectura desde los juegos, desde esa actividad de interactuar con el otro desde el juego, pues es muy llamativo para los estudiantes y para los docentes porque pues todos los seres humanos somos lúdicos por naturaleza, tenemos esa característica. Entonces, bueno, bienvenidos. Yo les cuento así rapidito en qué consiste. Yo hice incluso, voy a dejar de presentar un segundito para que me vean un poco más grandecito. Yo hice es como es un octaedro en total, ¿sí? Tiene 8 caras, no sé, lo pueden ver por todos lados. Me parece que es muy didáctico para poder explicar qué es lectura multidimensional. Lectura multidimensional es una propuesta que nosotros hacemos desde Juegos Lee y que es muy ambiciosa, ¿sí? Vamos a tratar de entenderla, voy a explicarla un poquito en qué consiste. Nosotros entendemos en el aula la lectura desde lo textual, por eso llamamos que es una lectura unidimensional, porque todas las estrategias, obras literarias, bueno, plan lector, libros de comprensión de lectura, guías de trabajo, todo este tipo de mecanismos que nosotros utilizamos no solo en el área de lengua castellana, sino en casi todas las áreas para mejorar la lectura, lo hacemos desde la concepción de la lectura, de la decodificación de textos escritos, ¿sí? De hecho, los diseños de las pruebas saber, las pruebas IFEX, todo este tipo de estrategias para poder medir la comprensión de lectura, pues está apuntando a la decodificación de textos escritos y ese es como nuestro nicho en el aula o en la parte académica. Lo que yo propongo es que nosotros con estos procesos de pensamiento que utilizamos para comprender un texto escrito, esos mismos procesos de pensamiento o habilidades son las mismas que utilizamos para comprender al mundo. O sea, si yo desarrollo habilidades aquí desde la lectura crítica, con eso comprendo el texto, pero también puedo comprender al mundo, ¿sí? Puedo comprender al otro, ¿sí? Y por último, puedo comprender al yo, ¿sí? Yo soy una narración cuando me cuento con mis alegrías, mis tristezas, infortunios, mis experiencias, mis emociones, mis deseos. Cuando yo le cuento a otro lo que yo deseo, hago tangible lo intangible para él, porque lo medio por la palabra. Al contar mis emociones, al contar mis intereses, mis preocupaciones, me vuelvo un texto para el otro, una narración, ¿sí? Y esos mismos procesos de pensamiento que tú le desarrollas, esas mismas habilidades que tú le desarrollas al niño en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, hasta 11, que él utiliza para sacar las mejores notas en las pruebas saber o en las pruebas IFEX, son las mismas habilidades que él está utilizando para leerte a ti o a mí. O son las mismas habilidades que él está utilizando para leer aquello que nos sucede, aquello que nos pasa en el mundo. Mire, yo saqué esta cita, voy a proyectárselas aquí, ¿sí? Yo creo que aquí ustedes la ven. Es de Jorge La Rosa, hay un libro que él escribe que se llama La experiencia de la lectura. Y saqué esta cita de la página 29, dice, todo lo que nos pasa puede ser considerado un texto, algo que compromete nuestra capacidad de escucha, ¿sí? Pues cuando él dice todo lo que nos pasa, es que el texto no pasa ahí afuera, en el papel, en las hojas o en el otro. El texto pasa en el que lee. Yo soy la experiencia de la lectura, no pasa en el texto, sino pasa en el lector, porque yo soy el que permito que esto que leo me afecte de la manera como me afecta, ¿listo? Por mi forma de leer. Entonces, esto es clave.
Pero él continúa diciendo algo que compromete nuestra capacidad de escucha. Ustedes están utilizando una habilidad ahorita que es la habilidad 46, focalizar, ¿sí? Esa habilidad, dentro de las 84 habilidades, ahorita les voy a proyectar cuáles son: deducir, asociar, cuestionar, evaluar, analizar, dudar, contextualizar. Son 84 habilidades. Y nos tocó hacer un diccionario para definirlas y hacer ejercicios de entrenamiento para ejercitar cada habilidad desde primero a 11. Pero lo interesante de este proyecto, que se llama lectura multidimensional, es que el niño no las va a utilizar solo para decodificar textos, sino para leer al mundo, al otro y al yo, como dice la Rosa acá. Entonces, esa atención de la que él habla en esta cita es esa capacidad de tener conciencia de lo que le está diciendo el otro. A veces nos pasan muchas cosas en el día, en el devenir, pero unas pocas son las que les prestamos atención. Él contaba en una conferencia, me acuerdo yo, de una historia de dos niños, dos hermanitos en sus vacaciones de verano, y el uno le dijo al otro: mañana voy a anotar todos los acontecimientos del día en una hoja de papel y al lado voy a poner los descubrimientos. Bueno, al terminar ese día, el hermanito le contó al otro pues los acontecimientos. Bueno, hoy salí, estuve con mi abuelo en la huerta, recogimos frutos, salimos a comer helado, montamos bicicleta, etcétera, etcétera. Esos fueron los acontecimientos. Y los descubrimientos, el niño dice: descubrí que estoy vivo. Entonces el hermanito le dice: pero no descubriste nada, Tom, porque eso ya lo sabíamos. Todos sabemos que estamos vivos. Y el niño le responde: sí, pero hoy me di cuenta. Esa capacidad de darnos cuenta es esa capacidad de permitir que el texto nos afecte. Es esa capacidad de encontrarle significado, ¿sí? De darle sentido al texto. Entonces, no es leer por leer. A veces en el colegio estamos en una carrera loca de acumulación de conocimientos desde primero hasta 11. Es una carrera y nos llaman lectores competentes porque competimos los unos contra los otros, pero esa es como una concepción que a veces nosotros mismos inconscientemente nos damos a la lectura competente, ¿no? Que yo tengo que ser el número uno, el mejor, etcétera, el otro es mi rival, etcétera. Vamos a hablar un poquito de eso. No siempre se concibe así la competencia, pero pues generalmente, ¿y por qué lo digo? Lo digo porque la forma como nosotros concebimos la forma de leer es lo que ha evidenciado, a mi modo de pensar, o sea, eso es algo que creo yo. Y quisiera escucharlos ustedes al respecto de esto, si están de acuerdo o no, que cada vez en niños más pequeños, eso no se veía antes en niños pequeños, era más como en los grandes, ¿no? Cada vez en niños más pequeños estamos descubriendo cosas como la angustia, la ansiedad, el estrés, la depresión. O sea, esos fenómenos se ven en niños cada vez más pequeños. Entonces, es interesante ver cómo esta carrera académica a veces se ve desligada de la vida real del estudiante. Vemos estudiantes con situaciones no tan fáciles. No todos los casos son los mismos, pero hay casos donde hay padres disfuncionales, padrastro, madrastro, hermanastro, situaciones de violencia, a veces no de física, ¿no? Yo hablo de violencia de palabras, de ignorar, de decir, de desconocer, de no escuchar, etc. Y tras el hecho, el estudiante llega al colegio y se encuentra con compañeros que tal vez porque no soy perfecto, bonito, soy más feíto o más feíta, entonces encuentro rechazo, discriminación, o sea, la vida del niño, pues aparte de todo, pues a veces también en algunos, no todos los casos, pero hay situaciones que no son fáciles. Y el profesor va por un lado, lo académico va por un lado y la vida real del estudiante va por otro. Cuando uno se sienta a escucharlo realmente, ese acto de leer al otro, pues se da cuenta que tal vez ahora uno puede comprender mejor al estudiante y puede empatizar, ¿no? Entonces es eso, la lectura multidimensional trata de hacer clic entre lo académico y la vida real del estudiante, y ya esa es mi misión ahorita. Vamos a ver si logro explicarlo cómo. ¿Listo? Para leer esas 4 dimensiones que les hablaba yo, pues se necesitan de 4 perspectivas. No solo la crítica,
sino también la imaginativa, que ahorita vamos a hablar de ella, porque nosotros pues no podemos leer los textos directamente. Yo no puedo leer al otro directamente en su ser, porque es un sujeto que no puedo atrapar en mi conciencia. De tal manera que lo que yo leo del otro, o del otro texto, texto escrito, texto mundo, texto otro, pues son representaciones imaginativas de lo que yo me hago, de lo que creo que me está diciendo el texto. Finalmente no leemos al texto, sino a nuestras propias representaciones de lo que creemos que nos dice. Entonces, por eso ese tema de la imaginación práctica de la lectura, que si a ustedes les interesa, podríamos armar un segundo grupo, una segunda conferencia y construir en equipo esa charla sobre la imaginación práctica de la lectura. Bueno, y la última, bueno, la emocional es importantísima, ¿no? Porque nosotros leemos emocionalmente los textos. Esto que ustedes están haciendo de leer o de escucharme, pues implica unos saberes emocionales que les permite verificar con su razón si esto que les estoy diciendo es correcto o no. Y una última perspectiva que me parece que es la central de esta charla, ¿no? Porque pues todas son importantes, pero en esta charla sí me quiero centrar un poquito en esta última perspectiva, porque nosotros construimos un código ético de la lectura. Ese código ético es el que da, digamos, como las pautas o las disposiciones éticas para una lectura no violenta. Esta lectura multidimensional tiene dos características. Primero, lee experiencias, como lo decía Jorge La Rosa. Y segundo, es no violenta. Entonces vamos a centrarnos un poquitico en esas dos formas de leer. ¿Listo? Bueno, para ello, pues yo tengo, bueno, aquí están un poquito algunos elementos. Yo quisiera que ustedes me dijeran ahí, desde ahí pueden abrir su micrófono. ¿Ustedes qué creen? No leemos las cosas porque existen, sino que existen porque las leemos. ¿Eso será cierto? ¿Desde qué ángulo podríamos decir que un texto empieza a existir solo en el momento en el que lo leo? ¿Eso quiere decir que no existía antes? ¿Usted qué opina? Me gustaría escuchar alguno. ¿Qué opinas al respecto? ¿Puedo preguntarles así al azar? Por ejemplo, no sé, puedo preguntarle a Rutberg, por ejemplo. ¿Tú crees que es de esta idea? ¿Tú qué opinas? Bueno, lo que pasa es que, digámoslo desde Huidobro, uno crea, ¿no? La palabra es la creadora. Entonces, las cosas existen hasta que las nombramos. Si no, no existen. Realmente, también pensando en Cortázar, todo es ficción, ¿no? Todo es mentira. Y pues esa mentira la inventamos nosotros. Entonces, pues en ese sentido, sí va por ahí, ¿no? Me gusta esa idea porque, bueno, por lo menos para mí, cuando yo nombro o a través de la palabra le doy nombre al objeto que veo, lo hago existir para mí. Tal vez si no lo nombro o si no lo leo, pues existe, pero no sabré nunca que existe. Solo la lectura hace tangible aquello que no existía para mí. ¿Hay alguien que quiera decir algo más? Listo. Está también muy de acuerdo con Adela Cortina, que es una filósofa, ¿no? Que nos dice que necesitamos darle nombre a las cosas, ¿no? Sobre todo aquellas cosas que no nos gustan mucho, hablando de la aporofobia, porque si no le encontramos una palabra o no lo objetivamos, ¿no? Pues corremos el riesgo de no entenderlo. De hecho, no solo no entenderlo, sino no verlo. San Agustín temía, decía, yo temo que Jesús pase al lado mío y no poderlo ver. O sea, a veces hay un muchacho que se llama Carlo Acutis que murió hace unos 15, 16 años, que su cuerpo está incorrupto en una cápsula. Es un niño que muere a los 15 años y decía eso, nosotros somos muy aventajados porque tenemos a Jesús ahí en la Eucaristía, y tenemos el privilegio de tenerlo en primera fila, pero era más difícil para los que vivían en la época de Jesús porque estaban limitados por el espacio y el tiempo, esa montonera de gente para poderlo ver. Entonces, recuerdo es la frase de San Agustín que decía, temo mucho
que Jesús pase a mi lado y no poderlo ver. Ese no poderlo ver se refiere a no leerlo. Puse este ejemplo porque recuerdo, gracias a su aporte ahí, profe, estas dos frases, una de Wittgenstein, que están acá al inicio, venga, te la pongo ahí. Dice así: leemos mal el mundo y luego decimos que nos engañan. Esta imagen que les voy a poner a continuación muestra eso también. Si ustedes, este es un pasaje hindú en donde se cuenta que son 4 ciegos que les piden que nos digan qué es un elefante. El de la izquierda dice un elefante es como una gran serpiente, ¿sí? Tal vez por lo que está tocando la trompa, ¿no? Tal vez si alguien estuviera tocando el diente o el colmillo del elefante, podría decir es puntudo como una lanza, que es ciego. El que está tocando la pierna dice es más bien como un tronco, ¿no? Porque el otro dice, no, pero están equivocados, es como un gran abanico. Y el último dice allá, le está tocando la punta de la cola, es como un ratón, o si tocara la cola diría que es como una serpiente. Bueno, cada quien tiene su punto, su perspectiva para poder entender ese texto. El objeto de lectura, en la lectura multidimensional, lo que busca es que usted tenga la posibilidad de ver el objeto de lectura desde múltiples puntos de vista, o sea, de tener una comprensión más abarcadora de lo que es ese objeto de lectura, pero nunca lo podremos meter o tener una comprensión total o absoluta de ese texto, porque pues cada quien hace, de acuerdo a sus sesgos cognitivos, hace sus interpretaciones, pero por lo menos con la lectura multidimensional podríamos acercarnos más a ese texto. Y esa otra frasecita que estaba ahí en la anterior, ¿no? Venga, la ponemos. De Wittgenstein, ¿no? El mundo del hombre feliz es distinto al mundo del hombre infeliz. O sea, ¿cómo es posible que tú y yo estemos en el mismo mundo y para uno de los dos sea feliz y para el otro sea infeliz? Es el mismo mundo, o sea, estamos en el mundo y cada uno lo colorea a su manera. Ese colorear es leer es esa forma como nosotros leemos esa realidad. A mí me parece que ahí está la clave de la lectura, ¿no? Y por eso el temita de San Agustín, ¿no? Si entendemos que el texto, ojo con esto, si entendemos que el texto es incluso una persona, porque sus alegrías, sus infortunios, eso lo dice Paul Ricoeur, ¿no? Paul Ricoeur dice que nosotros somos narraciones cuando nos contamos para otro. Entonces podríamos decir con este señor Leo Dey que 2 fueron los crucificados a cada lado de Jesús y la misma pena hizo del uno un santo y del otro un réprobo. ¿Cómo es posible que él, siendo el mismo texto que estaba en la mitad de los 2 crucificados, uno lo lea de tal manera que le merezca el infierno y otro lo lea de tal manera que le merezca el cielo? O sea, tal vez la analogía sea como muy religiosa o la veamos como un poquito desde nuestra concepción, un poco sesgada, pero me parece que es muy, muy acertada en el sentido de que me atrevería a decir que incluso hasta nuestra propia realización como personas o la de los niños en los colegios estaría dependiendo de la forma como ellos leen. O sea, desde este ángulo, ¿no? Porque ya, si ustedes se dan cuenta, mire el paso que dimos. Pasamos de lo textual a lo multidimensional. Mire lo que podemos abarcar con esta nueva concepción de lectura que no nos la enseñaron en la universidad. Esta nueva forma de leer, pues no nos la enseñaron. No siempre nos enseñaban estrategias de comprensión de textos escritos. Pero esta es una propuesta que es más abarcadora y que tal vez le puede dar un mejor sentido a nuestras formas. Bueno, adelante, Jefferson, ¿ibas a hablar? Bueno, sí, creo que un poco lo que estás mencionando me recuerda a los actos de significado que menciona Brunner, ¿no? De cómo esa narrativa y esa cultura van construyendo ese significado, ese significado humano. Y cómo esa comprensión del mundo, esa relación con ese mundo, con esas historias, esas narrativas, pues forman nuestra percepción y comprensión de lo que existe, ¿no? Y esa realidad en la cual estamos. Es perfecto, es perfecto. También ahí está otro personaje bueno, no sé cómo pronunciarlo. Search es un filósofo John Search, es un filósofo que precisamente habla sobre la fenomenología de la percepción y va por esa línea también, ¿no?
Es muy interesante, pero si tú miras, nosotros estamos en el campo de la percepción, o sea, del acto de leer. No nos vamos a los actos del habla, porque él también escribe otro libro que se llama así, Los actos del habla, eh, sino que nos quedamos en el plano de la lectura. O sea, voy a poner este ejemplo. Volvamos a Jesús otra vez a esa época. Casi apedrean a la Magdalena porque la encontraron en el acto del adulterio. Ese es un ejemplo y eso pasa en nuestra sociedad. O sea, si a mí no me comprueban el delito, no me pueden meter a la cárcel porque estamos hablando de un acto físico. Y en cambio la lectura pareciera que queda en la impunidad porque está en el campo de la imaginación. Entonces el acto de leer, o sea, nosotros esta conferencia se está centrando en los actos no de habla, sino de lectura, o sea, lo que está antes de la acción. Sin embargo, es interesante cómo en otro episodio el mismo Jesús le dice a las personas que estaban ahí, ahora yo les digo que si ustedes desean a la mujer del prójimo en su imaginación, están cometiendo el acto del adulterio. O sea, él va a que la acción ya empieza a darse es en el acto de leer, o sea, en el acto de imaginar, en el acto de concebir, en este caso, pues el deseo en la imaginación. O sea, es interesante porque uno podría decir, y lo discutíamos con un compañero, él decía, pero es que el acto estás en la acción. Y podría alguien decir, venga, pero yo no le hice daño a esa persona. Sí me cae mal, le siento envidia, etcétera, hasta odio, no sé, pero no he hecho nada malo contra esa persona. Yo podría pensar, ¿no? Que aunque no le hagas nada malo en físico, pero ya te estás haciendo daño a ti mismo, porque tú eres el que te estás llenando de ese odio entonces, esa misma forma de leer te está haciendo daño a ti. ¿Por qué quise tocar este punto? ¿Por qué te hace daño a ti? Uno diría, pero bueno, quiero que leamos esto entre todos y me ayuden ustedes a entenderla. Esta frasecita, esto es una cita de Ronald Line. Describe el proceso de percepción interpersonal así, abro comillas. Lo que yo pienso que tú piensas de mí repercute de vuelta sobre lo que yo pienso sobre mí mismo. Y lo que yo pienso sobre mí mismo influye a su vez sobre el modo como actúo en presencia tuya. Esto influye, por su parte, sobre el modo como tú te percibes a ti mismo e influye sobre el modo como tú actúas en presencia mía. Ayúdenme, porfa, a ver si si esto es correcto, primero, y si es correcto, entonces podría yo también pensar que estoy diciendo algo bien. El acto de leer es un acto que me hace daño. Si yo leo mal al otro, me puedo hacer daño a mí. Ayúdeme ahí, porfa. ¿Usted qué opina? No sé, ¿quién quiere hablar? Luz Mary, Sara, bueno, no sé. Mira, vuelvo a leerlo. Lo que yo pienso que tú piensas de mí repercute de vuelta sobre lo que yo pienso sobre mí mismo. Y lo que yo pienso sobre mí mismo influye por su parte, perdón, influye a su vez sobre el modo como actúo en presencia tuya. ¿Sí? Esto influye por su parte sobre el modo como tú te percibes a ti mismo e influye sobre el modo como tú actúas en presencia mía. ¿Quién se atreve? ¿Quién me da una opinión ahí? ¿Será verdad eso? ¿O a qué se refiere esa idea? Bueno, no, ya habló Jefferson. Bueno, ¿quién me está? Y Sara Lucía, por ejemplo, o Luz Mary, ¿qué opinan de esa idea? ¿Será correcta? Bueno, mientras animan ahí. Sí, dale. Lo que pasa, Alexander, es que como somos seres relacionales, Sí. entonces todos los procesos de percepción influyen, ¿no? La situación está en entender o en mediar qué tanto esa percepción hace parte de la realidad, ¿no? Porque, pues como dijimos en la primera medida, pues esa percepción hace parte también de la realidad, ¿no? Aunque no sea la realidad misma. Pero, pues lógicamente, si alguien piensa algo de mí, yo en esa medida me construyo, ¿no? Pues estoy haciendo una construcción
al menos social, ¿no? Al menos social. Estábamos pensando ahorita con mi esposa sobre una situación que estamos viviendo, hablando de la lectura no violenta, ¿no? También de eso. Hay una situación con una amiga que se intentó suicidar hoy. Eh, y eso parte de cómo las redes atacan a la persona por una situación que ella vivió, y entonces esa percepción de los otros, pues influyeron tanto en ella, pues que ella tomó la acción de quitarse la vida, ¿no? O de intentar quitarse la vida. Entonces, pues en esa medida, pues eso es una confirmación de lo que el texto está diciendo, ¿no? Claro, yo pienso sobre mí mismo lo que tú pensaste sobre mí. Entonces ella se sintió tan mal que, pues, intentó acabar con la vida. Pero ahí viene la otra situación, ¿no? Eh, entonces, ¿qué estoy pensando sobre mí pese a lo que los otros piensan de mí? ¿Sí? Pero esas son lecturas Claro. no violentas, ¿no? Es una lectura no violenta, o sea, léame en mi acción y no me crea a mí tan malo y no juzgue sobre mí, ¿no? Pero pues la muchacha se sintió tan mal con lo que le decían que terminó haciendo una acción que, pues que a todas luces es negativa, ¿no? Hay una clave, me gusta ese aporte tuyo, profe. Hay una clave, ya te doy la palabra, Luz Mary. Hay una clave que tú dijiste ahí y es, léeme, no leas mis errores, o sea, no leas desde mis errores, sino léeme a mí desde lo que yo hago con mis errores o mis equivocaciones, porque no soy perfecto como tú y tú no eres perfecto igual que yo, o sea, esa condición de imperfectibilidad, o sea, de sabernos vulnerables, es lo que hace que nos veamos como iguales. Para comprender al objeto de lectura, debo verme en la misma condición de ese objeto. Si yo no me encuentro como en el mismo canal o sintonizados en el mismo nivel, no podría comprender ese texto. Y me refiero a la vulnerabilidad, en el caso del texto de carne y hueso, ¿no? El acoso escolar es un ejercicio que hace que dos niños se distancien el uno del otro porque el uno se pone por encima del otro, ya no quedan en el mismo nivel y por eso es difícil la comprensión. Es qué hago con eso que tú lees de mí. Ya te doy la palabra, Luz Mary. Digo esto y ya. Eso quiere decir, dice la siguiente frasecita, si el otro constituye al yo, cualquier pensamiento malintencionado que vaya en contra de él es violencia hacia mí. O sea, y hablo de pensamiento por lo que la cita de ahorita. ¿Cómo es que el acto de leer sucede? Es en mi pensamiento. Y según como yo imagine al otro, estoy haciendo un juicio. El acto de leer es un juicio ético. O sea, el acto de leer es ético en sí, porque partimos de juicios para leer al objeto de lectura. ¿Sí? Juzgo que de lo que creo que es el texto. Entonces, esos juicios pueden ser imperfectos. De hecho, pueden ser equivocados, sesgados, y terminar culpando, señalando o atribuyendo características impropias en el otro, depende de lo que yo crea de lo que es correcto o no. Dale, Luz Mary, tú habías levantado la mano, ánimo, dime. Si quieres, abre el micrófono. Bueno, entonces mientras te animas, cierro esa idea con Levinas. Emanuel Levinas decía lo siguiente, cuidado cuando leas al otro, porque el otro guarda un secreto, el secreto de tu propia identidad. Si tú quieres saber quién eres, solo el otro te lo puede decir, porque el otro te puede ver desde el lugar, desde donde tú no te puedes ver. Es lógico, ¿sí? Para poderme comprender a mí mismo, debo, como decía esta frase, representarme a mí mismo en lo que tú ves de mí también. No solo, pero no hay que creer tampoco 100% lo que el otro lee de mí, también puede estar equivocado, por eso el juicio de la razón crítica, ¿no? De la capacidad de valorar por medio de la razón si lo que el otro lee de mí o no es correcto. Pero bueno, ahí es interesante porque me preocupa mucho el tema de la lectura no violenta. Ese es uno de los ejes centrales acá. ¿Listo? Bueno, vamos avanzando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 4 dimensiones. Entonces, la lectura del texto otro, del texto mundo y del texto yo. Recordemos
recordemos lo que veníamos diciendo. Si el yo está implicado en la vida del otro, el individualismo es violento en sí. ¿Listo? Y también habíamos dicho que una inacción puede ser violenta. El hecho de no leer al otro o de ignorarlo, pasarlo por alto, discriminarlo, etcétera, pues también es un acto, podría ser, de violencia contra él. Listo. Hasta ahí, yo no sé si tengan preguntas, etcétera. Bueno, listo. Mire que a veces nuestras formas de leer parten de alucinaciones, podría decir yo, ¿no? De alucinaciones. La lectura violenta, entonces, se trataría de esa capacidad de asegurarnos de que lo que estamos leyendo no sea una alucinación, ¿no? No solo visual, sino también emocional, porque nosotros leemos emocionalmente ese texto. Pongo el ejemplo. Ustedes ejercitan, en este momento están ejercitando la habilidad 46, que se llama focalizar, yo les decía ahorita, porque implica hacer silencio en sus ruidos emocionales y ruidos mentales para poder escuchar lo que yo les digo. Esa habilidad la ejercita el niño, en nuestro método la ejercita en quinto de primaria. Y la refuerza por ahí en séptimo, octavo, listo. Pero esa es una habilidad de las 84 que es trascendente a las 4 dimensiones, al igual que las otras 83. Voy a poner el caso de una pareja que se separa porque con hijos de por medio y todo. ¿Y por qué se separaron? No, porque mi pareja nunca me escuchaba, siempre creía tener la razón, nunca me comprendió. Es más, cuando me escuchaba, creía que me escuchaba, pero en realidad se estaba escuchando a sí mismo en mis propias palabras. Entonces, ese fenómeno, pues se ve muy común en el acto de leer, pero responde, por ejemplo, a habilidades como esas que se ejercitaron. Tal vez le esté diciendo, mira, no ejercitaste bien en el colegio la habilidad 46 de focalizar para poderme comprender hoy lo que yo te estoy diciendo, te estoy pidiendo que el ejercicio de esa habilidad de focalizar es un ejercicio de descentramiento, una especie de desubjetivación, de representarme imaginativamente en el lugar del otro, en la situación del otro, para poderlo comprender. Uno nunca podría comprender algo si no ha pasado por situaciones como las que ha pasado ese algo. Y no me refiero a que uno no pueda comprender, uno tenga que vivir ese algo que el otro vivió para poderlo comprender, ¿no? Pero por lo menos en mi imaginación, por eso el tema de la imaginación práctica de la lectura, en mi imaginación, para poder comprender, yo debo imaginarme situaciones como las que él está viviendo, para poder comprender. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en el código ético de la lectura. Es interesante porque, pues, uno dice, pero ¿a qué horas tiene que ver la ética con la lectura? O sea, ¿qué relación tiene la ética y la lectura, no? Entonces, ahí es donde está el punto. Este es como un proyecto. Yo quiero proponerles, ustedes yo sé que trabajan en colegios, yo quiero proponerles que construyamos un proyecto transversal, obviamente, pero es un proyecto que teniendo en cuenta la lectura con un matiz ético, podamos construir un proyecto de vida con los estudiantes basado en la lectura no violenta. Esa es más o menos la idea de esta reunión. Eh, para ello, pues sí, nosotros fabricamos y contamos con muchas herramientas lúdicas, ¿sí? De hecho, tenemos un método de ejercitación de estas habilidades desde lo multidimensional. Se sale de lo común, ¿no? Pero a los niños les gusta por lo lúdico. Cierro el paréntesis, ahí cierro la propaganda, pues. Bueno, hay que tener en cuenta lo que Paul Ricoeur decía, y abro comillas, dice, es a través de las variaciones imaginativas sobre nuestro propio ego que intentamos alcanzar una comprensión narrativa de nosotros mismos. ¿A qué se está refiriendo él? El objeto de lectura, que en este caso puede ser una obra literaria, una novela, no es una entidad cerrada sobre sí misma, sino que es una ventana abierta a un mundo de posibilidades de resignificación por parte del lector. En otras palabras, hay una frase que dice, la mitad
del libro la escribe el autor y la otra mitad del libro la escribe el lector. Vamos a poner el ejemplo. El niño que por un pasillo se encuentra al profesor y le dice, profe, ¿usted por qué me puso 1 en el control de lectura? Si eso fue lo que yo interpreté creativamente del texto. El profesor está atrapado en el sistema académico, porque sabe que lo que le evalúan al niño no es lo que él interpretó creativamente, sino la intención objetiva o comunicativa del autor en ese texto. Lo que le van a evaluar es lo objetivo, no lo subjetivo, digámoslo así. El niño, sin saberlo, le está diciendo eso, o sea, es una entidad de resignificación. De hecho, el niño, sin quererlo, le está diciendo, profe, tú y yo podemos leer el mismo poema y tú sentir emocionalmente cosas distintas a lo que yo sentí. Y estamos leyendo el mismo poema. Entonces, es interesante porque Gadamer lo decía. Gadamer hablaba de la fusión de horizontes, o sea, la fusión de horizontes, que es la intención comunicativa del autor, fusionada con la intención comunicativa del lector. Entonces, eso es leer, o sea, no es, y tal vez el profesor muy inteligentemente le diga al estudiante, mira, te voy a poner 5 por lo que tú interpretaste creativamente del texto, pero te pongo otros 5 si me dices objetivamente qué quería decir el autor en ese texto. Ahí estamos mediando, pero lo uno lleva a lo otro, o sea, no se pueden desconocer ninguno de los dos campos, porque si no, entraríamos en lo que yo llamo el cumplimiento. Cumplo y miento. O sea, eso es lo que tú quieres, profe. Pues tómalo. Aquí está el objetivo del texto, tómalo. Pero eso no me afecta a mí, que era lo que decía la Rosa. El texto sucede en mí, no allá afuera. Entonces, lo académico va por un lado y la vida del estudiante va por otro. Necesitamos construir un proyecto de lectura ético que incluya esas dos dimensiones, estas dos facetas del ser humano, digámoslo así. Entonces, por eso el tema de la lectura multidimensional. Bueno, ayúdenme, profes, no se me queden callados, a veces me puedo ir por otros lados, entonces por eso, ¿sí? Entonces, habíamos dicho con John Searle que lo único que percibimos directamente son nuestras experiencias subjetivas, ¿listo? Que el texto no existe para mí si no lo leo. Dime, profe, adelante. Pero tú creerías que existe una necesidad de ambas cosas, ¿no? ¿O no? Del objetivo, tanto el objetivo como lo subjetivo. Claro. Porque claro. necesariamente el autor sí tiene una intención comunicativa y el autor sí está transmitiendo algo o quiere llegar con algo al lector, ¿no? Entonces, yo no puedo tampoco como lector desconocer eso, o tampoco como docente puedo decirle al muchacho, todas tus interpretaciones, siendo válidas, porque pues son válidas, pues no necesariamente son correctas desde el punto de vista del autor. O no sé. Muy bien, muy ¿sí? bien, muy bien. Claro, por eso es la capacidad de la razón crítica, digamos, perdón la redundancia, de la capacidad de criticar, de juzgar, de evaluar, de analizar, todas esas habilidades que están dentro de el grupo de habilidades que son de capacidades críticas, ¿sí? La razón. Obvio, porque tal vez lo que me está diciendo el texto no sea digno de ser imitado. O sea, nosotros imitamos lo que amamos. Y nosotros leemos a lo que le damos importancia, ¿sí? Por eso pasan tantas cosas alrededor, pero tú te das cuenta de unas cosas y yo me doy cuenta de otras que tú no te diste cuenta. Porque lo que nos mueve a leer son nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras causas de preocupación, ¿sí? Y de eso nos llenamos de lo que leemos. O sea, si mi carácter, si mis vicios o mis virtudes tienen cierta tendencia, es por nuestras maneras o inclinaciones de lectura. O sea, eso es interesante porque nosotros terminamos imitando lo que amamos, o sea, lo que leemos. Nosotros nos volvemos, no fotocopias, porque no podemos ser igual al otro,
pero sí terminamos imitando esos modelos que tenemos, ese profesor que admiro, etcétera, termino imitándolo, imitamos eso. Por eso a veces la parejita con el tiempo, cuando se unieron, tenían cosas muy distantes, pero cuando ya va pasando los años, uno ve que hay muchas cosas en común que terminan imitándose del uno al otro, porque se aman. Pero lo que tú dices es muy cierto. Y si lo que me está diciendo el texto no es digno de imitar, esa es la lectura crítica, esa capacidad de imitar o no imitar, ¿sí? En esa capacidad de imitar o no imitar estoy encontrando incluso mi propia identidad, estoy forjando mi carácter moral desde la lectura. Miren lo importante que es la lectura. Estoy forjando mi carácter moral, lo que yo considero bueno o malo, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque en eso juega un papel importante la ética. A veces estamos en una sociedad relativista en donde cada quien puede formar sus propios criterios morales y tenemos derecho a ellos y tenemos derecho a que nos lo respeten, pero es por eso que yo propongo un código ético de la lectura. A mí alguien me decía, pero no le ponga código, porque hermano, nadie le va a aceptar en un colegio unas reglas enmarcadas en un código, hermano, porque ahorita todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera, a construir su propio sistema de lo que es bueno o lo que es malo, etcétera, sus propios criterios, digámoslo así. Pero yo preguntaba, ¿y si esos criterios atropellan, denigran al otro, ¿sí? O es machismo, ¿sí? Termina ofendiendo, dañando una lectura violenta del otro. Entonces, no, yo puedo respetarte a ti en tu dignidad porque tú eres una persona como yo. Pero si tus pensamientos y tus creencias atropellan al otro, o sea, el tema de la libertad en nuestra forma de leer está delimitada por la libertad del otro. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, hay una comunidad. Por este tema de que estamos hablando del otro, o sea, tú lo dijiste, el ser humano se lee a sí mismo gracias al otro, entonces el otro, yo debo tener por eso puse la palabra código, aunque no es que sea obligatorio, pero ya vamos a mirar, son 6 condiciones éticas para graduar a un estudiante de un 10º grado, ¿listo? Bueno, ustedes pueden ir interrumpiendo así como lo están haciendo, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir yo aquí con respecto a esto? Bueno, entonces por eso hay alguien que dice por ahí, una frasecita que dice, recordemos, a veces las cosas más reales suceden en la imaginación, ¿no? Y hay otra frasecita que dice, el mejor conductor es el que conduce con imaginación, porque imagina que en el auto va con sus familiares. O sea, el tema de la imaginación en la lectura, o sea, hay una conferencia que se llama Imaginación Práctica de la Lectura, a mí me parece que es clave para nosotros tener en cuenta y poder comprender esto de la lectura multidimensional. ¿Listo? Bueno, pero ese no es nuestro centro ahorita, solo quería darles esos elementos. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, listo. Saltemos al código ético. Si les parece, ya les voy a proyectar porque creo que no les estaba proyectando. Ah, no, sí, yo creo que les estoy proyectando. Listo. Saltemos aquí al código ético. Listo. La primera condición para graduar a un estudiante de 11 es la desidentificación. ¿Listo? ¿Qué es la desidentificación en la lectura? En la lectura. Es la capacidad que tiene un ser humano de dejar de ser por un momento él para ser como el texto que lee. Eso es necesario. O si no terminas leyendo como la parejita, ¿no? Que cree que está leyendo al otro, pero realmente no ha podido salir de sí mismo porque anda metido en un mundo egocéntrico en donde no tiene la posibilidad de ver al otro. Solo se ve a sí mismo reflejado en el otro, pero realmente no es capaz de escucharlo. Fingimos que escuchamos, lo miramos a los ojos, asentimos, pero realmente nuestras preocupaciones van por otro lado. No soy capaz de dejar de despreocuparme a mí mismo para preocuparme por el otro. Por eso el tema de la importancia de lo que nos preocupa, que es la 6ª condición ética que propongo.
Entonces, se necesita de una especie de actitud divergente, que era lo que decíamos con el elefante, ¿no? De poder ver ese objeto de lectura desde distintas visiones de la realidad, ¿sí? Implica también una especie de abnegación, o sea, de renunciar a uno mismo, ¿sí? Eso no es fácil. Y si logramos eso en los niños, pues wow, podremos, no solo para que comprendan las obras literarias, sino para que se comprendan entre sí y se minimicen los conflictos intersubjetivos. Yo creo que la problemática de los suicidios, de todo eso que estamos viendo ahorita, la ansiedad, el estrés, la depresión, todo eso que ustedes decían, y parte de nuestra forma de leer. O sea, podríamos encontrar una solución desde una lectura más empática, desde una lectura más ética y menos violenta. ¿Listo? Eso es lo que yo propongo como proyecto transversal en el aula. Ah, implica renunciar a uno mismo para hacer más como el texto otro. O sea que en últimas, el lector no deja de ser quien es. Él disimula su identidad para poder experimentar la del otro. En otras palabras, la desidentificación no es la pérdida de la identidad, ni más faltaba. Por el contrario, es la capacidad de poder meter al otro dentro de mí. Es la capacidad que el otro pueda encontrar un lugar para ser en mí. Cuando el otro te dice, ven, regálame 10 minuticos, te invito a un café, quiero contarte un problema. A veces uno como que lo piensa dos veces porque el tiempo es oro y el tiempo casi lo dedicamos casi siempre a nosotros, a nuestros intereses. Dar de mi tiempo a otro cuesta, dar de mi tiempo a otro cuesta. Y sobre todo a veces si el otro me va a llenar de sus karmas, bueno, como dicen hoy en día, sus cargas, pues sus cargas emocionales, psicológicas, uy, me va a llenar. Porque claro, cuando el otro te cuenta algo, tú le ayudas a cargar y lo recibes. Eso es ser un poco compasivo con el otro. Esto es más una lectura más, esto es una propuesta de lectura compasiva, no competente, sino compasiva, o sea, que padece con el otro. Entonces, en ese proceso de desidentificación se empieza acogiendo lo distinto para terminar siendo lo distinto. Es interesante eh, porque hoy en día en nuestras comunidades educativas o en nuestra sociedad incluso no se ve, es muy difícil, es muy raro ese tipo de lectura. Y es bueno empezar a sembrarlo porque pues, nos hace más empáticos, mejores seres humanos. ¿Listo? Podemos hacer mejores seres humanos desde la lectura, desde el mismo acto de leer. Y nosotros somos profesores de lectura, no importa el área que sea, no importa. A un profesor de matemáticas le preguntaban en la Universidad Nacional, en una entrevista que hace muchos años recuerdo haberla visto, ¿y qué se necesita para que un estudiante sea un gran matemático? Y decía una sola cosa, que comprenda lo que lee. El acto de leer eh, pues es clave, así sea en matemáticas, en sociales, en cualquier área. ¿Listo? Eh, entonces, incluso podríamos decir que aprender a desidentificarse no solo es acoger el otro o acoger lo distinto para terminar siendo lo distinto, sino que es aprender también a discrepar de la propia perspectiva sin dejar de ser uno. O sea, ¿será que como estoy leyendo al otro es la mejor manera? ¿O será que tal vez el otro sí tiene la razón y tal vez el que está equivocado soy yo? Entonces es eso. Vamos a avanzar un poquitico. La segunda condición es estar presente. Estar presente. Ustedes pueden abrir sus cámaras y yo poderlos ver de cuerpo físico y decir, uy, todos están atentos, pero en realidad no sé si ustedes están ahí. Hay una película de Adam Sandler, no sé si ustedes recuerdan, que se llama Click, Perdiendo el Control. Él paraba con el control los momentos en los que no quería estar. O sea, a veces nos pasa que no queremos estar en un lugar, pero estamos de cuerpo, pero soy capaz de con mi imaginación escaparme. Pero sí estábamos todos ahí, sí, pero no estaba presente porque en mi imaginación estaba en otro lugar. Hay muchas formas de estar ausentes. Y cuando tú abres el libro, tienes que estar ahí para el libro, que era lo que yo les decía ahorita. El niño que leyó perfectamente, todos lo aplaudieron, muy bien, y alguien le preguntó al niño, ¿y qué entendiste? Ah, no, no sé, porque no estaba presente. Y eso es un acto ético. Si el otro te habla,
te pide que estés ahí para él, te pide que estés ahí para él. Tiene que ver un poquito con la desidentificación, pero cada una tiene sus características. Porque mire que un lector ausente vive en la ilusión egocéntrica, alejado de la verdad del texto, en la idealidad de su imaginación egocéntrica, desatado de todo compromiso del otro, ¿sí? No puede verlo, aunque esté al frente, no puede verlo. Lo que decía San Agustín, temo no ver ese texto de Jesús, ¿no? Entonces, un lector disperso, y fue lo que le pasó a Judas Iscariote, duró 3 años para arriba y para abajo con él, ¿no? Y no lo pudo leer. Un lector disperso está en 1000 cosas a la vez. Hay niños que sufren de atención dispersa, ¿no? O bueno, aunque está mal dicho eso, ¿no? Atención dispersa, raro, ¿no? Un lector disperso está en 1000 cosas a la vez, menos en lo que el texto le quiere transmitir. Abro comillas, Pablo de Ors dice lo siguiente: dispersos estamos en muchas partes y en ninguna, y es así como empezamos por no encontrarnos y como terminamos por no saber ni quiénes somos, ¿sí? Entonces, es interesante ese pedacito. Les decía que esa negación ahorita, porque implica también dar tiempo, ¿sí? Y ese no querer dar tiempo, sino utilizar mi tiempo, es clave. Es clave porque mi forma de leer termina cosificando el objeto de lectura. Yo te leo a ti mientras tú me sirvas para algo a mí, pero si no me sirves para algo a mí, te desecho. Se convierte en un objeto que desecho o que utilizo y desecho porque sencillamente te leo cuando te necesito y de lo contrario estás ahí y no eres nada para mí. O sea, es interesante empezar a ver la lectura desde la ética. Y eso pasa con los personajes de la novela, ¿por qué, profe, a mí no me gusta esa novela y al otro sí? Entonces, eso pasa. No logramos encontrar amor por el personaje o por la situación del personaje de la obra porque no encontramos identidad. O sea, lo que le pasa a él no me pasa a mí. Eso lo vamos a ver en la siguiente condición, que es, no, en la otra. Esta es guardar silencio. Guardar silencio, pues obvio, nuestra mente es ruidosa, nuestras emociones son ruidosas, nuestros intereses, nuestras preocupaciones. Estamos en un mundo acelerado, lleno de información, cada vez. Entonces, es difícil guardar silencio. Hoy en día mucha gente paga cursos de meditación, ¿no? Son muy costosos, meditación, yoga, bueno, porque queremos salirnos de la velocidad, de la imposición de las reglas del consumo, de esas formas de leer, porque el comercio ha sido muy inteligente para enseñarnos qué es ser feliz. Ser feliz es tener, es llenarse de cosas, es estar en esa necesidad de llenarnos siempre de cosas, pero que al final nos dejan vacíos. Pues eso es una forma de leer. Y esas mismas concepciones de lectura llevan a a la concepción que tenemos del dinero. El dinero no es una estrategia para mí, sino una necesidad. No escucha, es que se necesita el dinero. Claro, si yo entiendo el dinero como una necesidad, cuando me haga falta, mi vida va a ser infeliz. Y bueno, hay herramientas, pero por lo menos si la considero como una estrategia, tal vez mi vida, la felicidad no esté tan dependiendo de si tengo o no, sino de otros factores. O sea, es empezar a leer desde otro. Por ejemplo, la parejita, que volvamos al caso de que su forma de leer era esta. ¿Por qué se separaron? No. ¿Por qué me fue infiel? ¿Por qué me falló? Nunca me será borracho. No. Bueno, tantas cosas. Pero si usted mira en el fondo, y eso quiero que me lo critiquen si ustedes ven que estoy equivocado, en el fondo es una lectura del otro que espera que el otro le dé. O sea, siempre la felicidad está en que el otro no me falle, en que el otro no, o sea, el otro no me quede mal, el otro no me sea infiel, en que el otro, mi felicidad no debe partir de si el otro me da o no me da. Mi felicidad debe partir de lo que yo le doy al otro.
¿sí? Ese es como lo que debería, es como una idea que de hecho se la estoy copiando a San Francisco de Asís cuando decía que no busque ser amado sino amar, que no busque ser comprendido sino comprender, que no busque ser, eh, ¿sí? Entonces, es como cambiar el foco de cómo estoy leyendo, ¿listo? Entonces, volvamos aquí. Los bienes del texto generalmente se esconden ante aquel lector que se abstrae en sus pensamientos porque no sabe enmudecerlos en el momento de la escucha. Abro comillas, y sobre todo el pensamiento debe estar vacío, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesto a recibir la verdad de ese objeto o ese mensaje que quiere entrar en mí. Entonces, guardar silencio, en últimas, no es callar, es un acto de humildad, ¿no? No es solo callar, es un acto de humildad. ¿Por qué no es solo callar? A veces creemos que es cerrar la boca. No, ahí en guardar silencio tenemos la oportunidad de aprender a silenciar apegos, sesgos, intereses que en últimas no dejan ni ver ni oír claramente lo que el otro tiene que decir o lo que el texto tiene que decir. Por eso decíamos ahorita que el silencio imita, que es lo que propone la triple mímesis Paul Ricoeur, ¿sí? Eh, que era lo que hablábamos ahorita de la identidad del personaje. A medida que voy encontrando la identidad del personaje, para encontrar quién es él, debo dejar de ser yo. Y en esa desidentificación encuentro finalmente quién soy yo. ¿Alguien quiere decir algo? Por ahí vi que levantaron la mano. Espero no estarlos durmiendo, profes. En últimas, el lector es un sujeto cesado, ¿sí? Se disminuye para que el texto otro pueda hacer. ¿Listo? Yo creo que ahí podemos pasar ya a la siguiente diapositiva. Cuarta condición, o quinta, creo que es, espérame un segundito. Sí, cuarta condición. Saberse vulnerable. ¿Qué ejemplo puedo poner acá en saberse vulnerable? Bueno, pero les leo estas ideas. Solo un lector que experimenta su propia fragilidad tiene herramientas para experimentar la de otros. Hay una frase que me gusta, es un verso de Quevedo que dice: bien sé que soy aliento fugitivo, ya sé, ya temo, ya también espero que he de ser polvo como tú si muero y que soy de vidrio como tú si vivo. O sea, se reconoce frágil como el otro, ¿sí? Y lo puede comprender. Si el otro está caído, se ve a sí mismo caído. Voy a ponerle este ejemplo. Enséñele la habilidad de saberse vulnerable a un niño en el colegio y dejará el acoso escolar o dejará muchas cosas de lectura violenta. Por ejemplo, voy en mi carro, alguien me cierra. ¿Cómo leo eso? Casi siempre ese tipo de lecturas son emocionales, ¿sí? Mi forma de leer influirá en mi forma de actuar con el que me cerró. Si yo me sé vulnerable como el otro y puedo considerar que tal vez el otro iba distraído, ¿sí? Que no se dio cuenta que yo iba ahí y me cerró sin querer. O que tal vez a mí me puede pasar lo mismo cuando yo voy distraído, tengo afán y cierro a otro sin intención. Pues entonces mi lectura de esa situación no va a ser violenta. No voy a reaccionar con la emoción de la ira. Si un niño hace caer a otro en el colegio y ese otro se levanta con ira porque cree que lo hizo a propósito, y si hay alguien que le dice, oiga, pero el que lo hizo caer está ciego, entonces la emoción de la ira cambia por la emoción de la vergüenza. Inmediatamente, porque la razón nos puede cambiar las emociones inmediatamente. Entonces, si yo logro con la razón justificar la situación del que me cerró, mi reacción emocional va a cambiar inmediatamente. Entonces, mire usted que en las formas de leer está la clave y esto es importante. Nosotros estamos graduando a los niños con las mejores notas en el IFEX, los mejores puntajes, van a las mejores universidades porque son lectores competentes, como los Nule, ¿no? Que les decía ahorita, hicieron la avenida de la 26 porque eran los mejores ingenieros, las mejores IFEX, y terminaron en la cárcel porque su lectura era violenta, ¿no? Egocéntrica, y tal vez esas formas de corrupción que hicieron
o de leer el mundo o la situación del dinero, o sea, formas de leerle el dinero, pues lo llevaron a la cárcel. O sea, es clave esto y por eso les decía que incluso estaría en juego la propia realización del estudiante como persona. Por eso es como un proyecto de vida desde la lectura multidimensional. ¿Puedo intervenir ahí, Alex? Claro, claro, claro. Gracias por Eh, ayudarme ahí. Adelante. Yo estoy pensando ahorita en la Odisea, cuando hablan del Odiseo de 1000 trucos, ¿no? Y donde, pues, Ulises es castigado por la soberbia, en últimas, ¿no? O sea, a Ulises lo castigan los dioses, específicamente Poseidón, por la soberbia, ¿no? Porque cuando él sale o cuando engaña al cíclope Polifemo, pues él le dice, soy nadie, ¿sí? Yo soy nadie. Pero cuando ya está escapando de la isla, él le dice a Polifemo, recuerde que el que lo hirió fui yo, Odiseo, el, el de los 1000 trucos, el hijo de no sé quién, ¿cierto? El guerrero que viene de Troya. O sea, se puso soberbio, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí sí ya perdió, porque pues Poseidón lo castigó, él se sobrepone, lógicamente, pero para sobreponerse hay algo interesante en lo que tú hablas de vaciarse, ¿no? El vaciarse en esa soberbia y le tocó hacerlo a él, ¿no? También por intermediación de los dioses, en el caso de Atenea, ¿no? Que es la figura de la inteligencia, ¿no? Y entonces Odiseo tiene que regresar a Ítaca, pero no como él, sino como un indigente, como un mendigo, ¿sí? Y así tiene que entrar, o sea, porque esa es la vida, ¿no? Esa es la vida y ese es el mensaje que tiene la Odisea, ¿no? O sea, vacíese para poder conseguir lo que antes tenía. Estoy pensando en eso, ¿no? Eh, y no sé, yo veo en tu lectura o en el ejercicio del código, con el perdón de otras filiaciones religiosas, una lectura muy cristiana, ¿no? Es el mensaje del ejercicio de Jesús, ¿no? Vaciarse, vaciarse para poder que el otro entre en uno, ¿sí? Y pues me parece interesante desde ese sentido. Ahí vamos, bien, gracias. Gracias, profe. Hay una idea que esa la tomé de Judith Butler, una filósofa actual muy interesante bueno, el feminismo y todo esto, pero me parece muy interesante. Ella dice que la desigualdad es producto de la imaginación. Eso no es la desigualdad, dice de la imaginación, de algo que nunca puede ser real, porque todos somos iguales, ¿no? En últimas, imaginar que yo soy más que el otro es algo irreal. Imaginar que tú puedas valer menos o más que yo en algo es una acción violenta que parte de la idea de que no somos iguales. Es un autoengaño creer que no somos iguales. Entonces, el tema del machismo, el feminismo, una cosa, la otra, todo ese tipo de cosas que hoy en día se ve, es la xenofobia, tantas fobias que hay, ¿no? La porofobia, que era la que tú decías ahorita de, de la filósofa de ética, ¿no? De Adela Cortina, y de muchas otras fobias. Ella, digamos que la porofobia, lo que entiendo es que no es, casi que no es, en el fondo no es ese rechazo al extranjero que llega de otro lado, sino al que es pobre, porque si aquí a mi país, en Estados Unidos, llegan personas ricas, millonarias, a invertir en empresa, no los vemos mal, pero el que llega, al que discrimina, que llega pobre. Y tal vez nuestras lecturas parten de los miedos, porque el que llega en miseria a mi país me está quitando a mí posibilidades de trabajo, a la comunidad que vive aquí le está quitando posibilidades de trabajo, posibilidades de educación, posibilidades y yo hablo aquí de nuestros vecinos también, de Venezuela. O sea, ¿cómo tú lees eso? ¿Sí? Y esas xenofobias o esas fobias, digámoslo así, parten de esos miedos, el miedo que tengo a que el otro me está quitando oportunidades de educación para mis hijos porque se llenaron los colegios, me está quitando oportunidades de salud porque se llenaron tantos miedos que nos invitan a leer de manera violenta, en últimas. ¿Listo? Bueno, gracias por ese aporte, profe. Gracias, gracias. Listo. Sensibilidad empática.
yo voy a resumir esta para no alargarnos tanto. En una idea, es algo que se me ocurre ahorita que viene también desde Levinas, ¿no? Cuando un estudiante de 11 se gradúa, ¿quién llega más contento? En 11, el grado de los grados, ¿quién llega más contento, el estudiante o la mamá? La mamá, ¿sí o no? Y esta pregunta se la hace Levinas. Dice, ¿cómo es posible? Dice, él habla de más allá de lo posible. ¿Cómo es posible que alguien pueda sentir un gozo igual o mayor que el que la persona que lo está, porque es que el que se está graduando es el estudiante? ¿Sí? Entonces, eso es para, digamos, desde la lectura, la sensibilidad empática, ¿no? Esa capacidad de hacer que tus logros puedan ser míos sin importar la consanguinidad. O sea, cuando un padre siente eso es porque es el papá o la mamá, ¿sí? Pero él dice que eso se puede hacer sin la consanguinidad. O sea, yo puedo sentir que tu dolor o tu fracaso lo puedo sentir como mío si tengo esa sensibilidad empática. ¿Listo? O tu alegría, si tengo. Entonces, más o menos va por ese lado. Y hay una frase de Goethe que yo la transformé. La original dice así: trata a un hombre como es y seguirá siendo lo que es, y trátalo como puede y debe llegar a ser y se convertirá en lo que puede y debe llegar a ser. O sea, yo lo pasé a la lectura y voy a ponerlo en el ámbito de los estudiantes. A veces uno como profesor detecta al indisciplinado porque sabe que si no lo detecta, él le puede sabotear la clase y le puede dañar todo el año, pues, el paseo a uno como profesor. Entonces uno tiene miedo ahí y empieza a leer de ciertas maneras. Lee a un estudiante indisciplinado como es y seguirá siendo el indisciplinado que es. Pero lee a ese indisciplinado como el líder que puede y debería llegar a ser y se convertirá en el líder que puede y debería llegar a ser, ¿no? Alguien me dijo una vez, pero eso es relativo porque usted puede leer al estudiante como líder, pero está en manos de él ser o no ese líder que usted, como usted lo... Pero por lo menos en el acto de leer, le decía yo, por lo menos en el acto de leer, yo le mostré un mundo posible en donde él podía llegar a ser líder. Y tal vez al final del año él me diga, gracias, profe, por leerme como el líder que ahora soy. Porque cuando me leíste como ese posible líder, vi otras posibilidades que yo no había. O sea, en tu lectura yo puedo ver posibilidades que ni siquiera yo había visto que podía haber. La lectura construye o destruye. La lectura tiene esa magia. Entonces, con la lectura podemos hacer bien a los demás. Con la lectura podemos hacer mal. Eso es leer. Eso es leer. No es decodificar solo textos escritos y llenarse de acumular de información. Leer es encontrar en lo que yo descubro del texto, otro escrito, medios de resignificación de mi propia existencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, es interesante verlo desde ese ángulo. ¿Listo? Por eso dice ahí, ¿no? Dice, es la capacidad de descentrarse uno mismo para representarse sin prejuicios en el mundo de otro, de sentir emociones como las que podría estar sintiendo la otra persona. Listo, bueno, ahí podemos seguir hablando, pero vamos cerrando, vamos llegando a la última. Conciencia de preocupación, ¿listo? Para esta idea de conciencia de preocupación les recomiendo a Harry Frankfurt, que él escribe un libro que se llama La importancia de lo que nos preocupa. ¿Listo? Es un pensador, pues, creo que es norteamericano y pues es interesante este tipo de percepción de él. Me parece que nosotros veníamos con una mentalidad desde la Segunda Guerra Mundial, con esa mentalidad de la búsqueda de sentido, de la logoterapia de Víctor Frank, que sobrevivió a los campos de concentración y que él dice que lo que mueve a una persona es la búsqueda de sentido, ¿sí? Que eso es lo que me hace levantar cada día y encontrar un horizonte y superar los problemas de la vida, si tengo un horizonte hacia dónde ir. Pero a mí me interesa esta de Harry Frankfurt porque él dice que nosotros, que era lo que estábamos hablando al inicio, nosotros leemos aquello que nos preocupa de la manera como nos preocupa. O sea,
Aquí es importante hacer esa pregunta que yo les decía. ¿Será que lo que nos preocupa debería preocuparnos? Sí, porque es que eso es lo que leemos y de eso nos llenamos. ¿Sí? Lo que les decía, nos llenamos de vicios o de virtudes en la medida en que somos repetitivos. Siempre estamos leyendo lo mismo, siempre lo mismo, nos llenamos de lo mismo pues para satisfacer nuestros deseos. Entonces, los deseos se pueden modificar, como les dije ahorita, como las emociones, si yo cambio la creencia, la percepción. El miedo es producto de eso. Si a mí me dicen, si yo tengo la experiencia de que en esa esquina de allá roban, pues cada vez que yo vaya a pasar por esa esquina voy a sentir miedo, ¿sí? Entonces es la creencia la que podría estar cambiando. Entonces, por eso es la conciencia, o sea, esa conciencia de qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos impulsa, cuáles son estos móviles que nos hacen leer de la manera como estamos leyendo. Eh, bueno, hasta ahí digamos que cumplí mi misión y la cumplí un poquito pues antes del tiempo, pero sí me gustaría abrir espacios para preguntas, para de pronto resolver algunas dudas que ustedes puedan tener o algunos aportes. No sé, Jordano, si de pronto está por ahí y nos pueda de pronto orientar alguna duda que usted tenga o bueno, eh, el que quiera, ahí pues estamos muy poquitos, ¿no? Quitar un poquito esa timidez y de pronto preguntarlo. No, Alexander, no sé, de pronto los participantes tengan alguna duda, Buenas quieran tardes. hacer algún aporte. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Luz Mary? ¿Quién Sí, habla? señor, buenas tardes. Qué pena es que Hola. yo no había podido participar porque no me daban permiso al micrófono. Al fin lo logré. Y realmente pues yo pienso que esto es muy, muy importante, todo lo que hemos aprendido hoy, porque generalmente uno cree que leer es leer ya cualquier texto, cualquier caricatura, cualquier texto discontinuo y acabó. Pero no, la verdad que llevar esto al colegio, de lo que es de verdad leer al otro, cómo me leen, qué estoy yo proyectando, pues para mí hoy ha sido un tema muy interesante y de verdad gracias por eso. Me alegra mucho, Luz Mary, ojalá podamos, mira que ustedes por haber participado en esta charla, pues nosotros les enviamos, puede ser por correo o se los imprimimos, un certificado de asistencia. ¿Por qué le damos como ese reconocimiento? Porque esto no lo enseñan en la universidad y es estas formas de leer o esta percepción de lectura multidimensional. Queremos cambiar el chip un poquitico en los colegios de lo unidimensional a lo multidimensional. Queremos cambiar el chip de una lectura competente a una lectura compasiva, a una lectura no violenta. Entonces, usted hace parte ahora de este pequeño grupo o familia que ya tiene esas herramientas para entender la lectura de otra manera. Esta es apenas una capacitación de muchas. Otro día vamos a hablar de imaginación práctica de la lectura, etcétera. Pero, pero pues les estaremos invitando si ustedes están interesados. Las personas que los invitaron pues los van a llamar, les van a decir cómo quieren el certificado y si quieren estar en contacto para otras capacitaciones, bienvenidos. ¿Listo? Alexander, Adelante. bueno, Sí, no sé si es muy pretencioso o demasiado complicado en ese momento por el tiempo. Si pudiéramos o nos pudieras decir, aplicado en un libro, no sé, pensemos en Don Quijote, en Satanás, en Crimen y Castigo, ¿cómo aplicar ese código ético de la lectura? Eh, no, sí, no sé si me hago entender. O sea, para sí, mirar yo como un ejemplo. más o menos entiendo, sí. A veces, mira, pues vamos, sí te entendí porque, pero bueno, a veces nosotros entramos en conflicto con los padres de familia porque hay tipos de lectura en las obras literarias que muestran realidades brutales de la misma sociedad o productos de la sociedad y que son muy violentas. De hecho, Yo estoy leyendo situaciones, Lolita, bueno, por ejemplo. en décimo. Y ahora, puede que tenga, por ejemplo, no sé, ¿cómo le digo yo? Padres de familia que no estén de acuerdo con ciertas cosas. Aquí es importante dos aspectos. Uno es que
a veces nosotros los papás queremos meter en una burbuja de cristal a nuestros hijos para que no se contaminen de cosas negativas. Eso está bien hasta cierto punto, pero es que nosotros no los podemos permanecer en esa bola de cristal. Cuando salen a la calle se dan cuenta de robos, asesinatos, el caso que contabas ahorita del suicidio, o sea, tantas cosas que están metidas en la realidad. Yo pienso que hay que quitar el tabú de mostrar esas realidades, pero sí hay que mostrar una lectura crítica, ¿sí? De esa importancia de lo que nos preocupa que estamos hablando para cuestionar el por qué pasan esas cosas violentas y para no ser violentos, o sea, leer no saber desidentificarnos con aquello que no debería ser y también identificarnos con aquello que sí debería ser. O sea, pienso que esa es una buena salida, ¿no? O sea, pero mire, tengamos en cuenta, esto es de pronto una idea mía, no sé si estén de acuerdo. A veces nosotros ponemos obras literarias que tienen ese final feliz, ¿no? Pero la vida del estudiante no es ese final feliz, donde a veces son lo que les decía ahorita, familias disfuncionales, padrastro, madrastra, situaciones reales donde se abandonan el uno al otro, se golpean, hay violencia intrafamiliar, tantas cosas. A veces encontrar en esos personajes situaciones como las que me pasan a mí, me pueden por lo menos no sentir en la soledad o en ese solipsismo en el que estoy. Pareciera que yo soy el único raro, porque todos se ven en Facebook, en las fotos que cuelgan en Instagram, y todo se ve bonito y perfecto. El único que le va mal soy yo. También es bueno encontrar esos personajes que le van mal como a mí, que no son perfectos como a mí, que le pasan cosas para poder tener esa empatía con otros que me puedan por lo menos ayudar a cargar esas situaciones con las que tengo que lidiar en mi vida real. Entonces también el final triste es bueno si lo sabemos leer. No sé si te respondí, Ruth. Listo. Sí, señor, gracias. Bien. Dale, tienes levantada la mano. Adelante. Amanda. Amanda. Bueno, la lectura multidimensional lo asocio mucho con el texto que nos presentaste al comienzo sobre los ciegos que están tocando el elefante. Y pienso que es lo que sucede ahora con los estudiantes y con todos en general en la sociedad actual. Somos sesgados, vemos la sociedad por partes. Entonces, estoy leyendo una parte de lo que sucede en la actualidad, tanto a nivel político, a nivel económico, a nivel familiar, y nos quedamos con esa partecita. Y lo que nos invita, lo de ser competentes, es que yo tenga la capacidad para unir todas las lecturas multidimensionales y lo tome como un todo. Y de ahí tenga como esa habilidad para la lectura crítica y poder forjarme mi punto de vista. Sí, con todo, mirar todo, no quedarme con lo subjetivo, sino con lo objetivo, mirar cada una de las partes y así poder ser más objetivo cuando dé mi punto de vista y ahí sí ser más críticos en nuestra lectura de la sociedad. Gracias, Amanda. Es verdad, a veces nuestras formas de leer son imperfectas, hay que tener en cuenta eso. A veces nosotros nos equivocamos y leemos mal los textos, pero eso es humano, pero eso es normal, equivocarse cuando leo al otro. Pero lo que no es normal es quedarnos y reafirmarnos en esas equivocaciones, o sea, ser tan ciegos de no ser capaces de preguntarnos si realmente esa forma como la que estamos leyendo es correcta o no. Debemos tener la capacidad crítica de cuestionar nuestra forma de leer, incluso de considerar que tal vez el otro sí tenga la razón y que yo esté equivocado. Eso no es fácil en una sociedad egocéntrica como la que estamos. Entonces, partamos de esa idea. Debemos empezar a ser más, a sabernos vulnerables, a saber que nuestras formas de leer no son perfectas y que pueden estar violentando sin darnos cuenta. Ojo cuando leas al otro porque el otro guarda un secreto. Él es el que te muestra tú cómo estás leyendo. Entonces, interesante, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso.
¿Alguien tenía la mano? ¿Alguien más? Bueno, quiero terminar con esta frase mientras se animan. De pronto, si hay otra pregunta, con esta frase de Kierkegaard. ¿Listo? Dice, volviendo a lo de los lectores competentes o lectores compasivos, ¿sabes? Si no le apuntamos un poquito más a la lectura compasiva y no. El lector competente ese, no es el que es, a ver, hay dos formas de entender la competencia. La competencia egoísta, que quieres pasar por encima del otro y ser el primero, ¿no? O la competencia con uno mismo que se preocupa por ser cada vez mejor, ¿no? Entonces hay una interpretación doble de esta palabra, ¿sí? Entonces yo me estoy refiriendo a esa interpretación de la competencia egoísta, ¿vale? Entonces el lector competente no vive en la actualidad, sino en la idealidad de su imaginación egocéntrica, ¿sí? Desatado de todo compromiso con el otro, porque lo tiene al lado. A veces nos subimos al Transmilenio, 1.100 personas y vamos solos. Estamos en una sociedad llenos de personas, pero cada uno en su mundo individualista, cada uno encerrado en su depresión, en sus angustias, en sus cosas que a veces hacen daño. Entonces abro comillas lo que dice Kierkegaard. Este lector competente no puede envejecerse ya que nunca ha sido joven y no puede volverse joven porque ya es viejo. En un sentido de la palabra, no puede morir porque nunca ha vivido realmente y en otro sentido, no puede vivir porque ya está muerto. Entonces, es esa la invitación de la lectura multidimensional, ¿no? Bueno, muchas gracias, profes. Quiero, pues, digamos, recordarles que entonces les vamos a enviar o hacer llegar o estaremos en contacto para el certificado que se les prometió, ¿no? Y también, si ustedes quieren ver estas estrategias, que ya ahí hago otra vez la publicidad ahí de las estrategias de ejercitación de las 84 habilidades desde lo multidimensional, hay muchas herramientas que nosotros trabajamos. Nosotros hacemos los libros de comprensión de lectura con esta metodología, que es un proyecto transversal de lectura multidimensional que sé que les puede funcionar en el colegio. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Jimena, dale. Alexander, no sé si de pronto, perdón, lo interrumpo, si de pronto es que no logro leer el chat. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Ahí, no, yo tampoco, pero se ve que, bueno, el que tiene, bueno, tú tienes la mano levantada, profe. Adelante. Listo. Andrea, dale. En el chat, buenas tardes. En el chat nos están pidiendo los nombres completos para el certificado. Ah, sí, y es cierto. ¿Verdad? Esa es la pregunta del chat, para que entonces vayamos escribiendo, pero no tengo claro si lo están pidiendo con cédula. ¿Es necesario? No, señora. Solo los nombres. No. Ok, nombre, vale, nombre como ustedes quieren que aparezca en el certificado. Y creo que no más, correo electrónico y número de celular para, pues, ya ustedes quedan en la base de datos para seguirlos, como decía Alexander, seguirlos invitando con el proceso de estas capacitaciones. Listo. Profes, muchísimas gracias por su participación. Entonces nos veríamos en una próxima, en un próximo encuentro. Gracias, profe. Gracias. Vale, muy buenas, gracias. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Listo.